En esta ocasión veremos lo que es una instalación desatendida a través de Kickstart y PXE. Para ello debemos configurar un servidor con Red Hat, en el cual tendremos un repositorio con paquetes RPM, un archivo de configuración Kickstart con extensión CFG, además de los servicios FTP y DHCP. Lo primero que debemos hacer es insertar la imagen ISO de instalación. Una vez que se carga en el escritorio, vamos a abrir una terminal y la vamos a montar en un lugar donde se haga más cómodo trabajar. En este caso mount, -o, loop, el recurso que voy a montar, dev sr0, y dónde lo voy a montar, mnt. Haremos un ls de mnt para verificar su contenido. Los directorios que nos interesan dentro de este mnt son packages y repodata. Ingresamos a mnt, packages, y verificamos con un ls si es que existe el bsftpd. En este caso nos aparece .rpm y lo vamos a instalar a través de rpm -ibh y el nombre del paquete rpm bsftpd, y pueden tabular para que aparezca. En el caso que ustedes ya lo tengan instalado, para reinstalarlo se va a usar el "-force", que nos permite reescribir cualquier archivo de configuración que esté guardado en nuestro sistema. Vamos a verificar con systemctl status si el servicio se encuentra disponible. Nos dice que está inactivo. Para iniciar el sistema o el servicio, utilizamos systemctl start y el nombre del servicio, bsftpd. Si no manda ningún error, está ok, y comprobamos con systemctl status bsftpd. En este caso nos dice que está activo y está corriendo. Ingresamos al directorio var, que está en la raíz, y verificamos que dentro tenemos el directorio ftp. Ingresamos a ftp, ls, y dentro tenemos el directorio público, en donde guardaremos todos nuestros archivos que podremos servir a través de ftp. Ingresamos a pub, ls, no tenemos nada dentro, la ruta con pwd, y vamos a crear un directorio, mkdir rhel7. ¿Qué es lo que haremos ahora? Copiaremos todo el contenido que está dentro de la imagen ISO con los parámetros -a, v, para que copie todo y muestre el verbose, todo lo que está en mnt, packages, asterisco. ¿Y dónde lo vamos a copiar? Dentro de var, ftp, pav, /rhel7. Una vez haya copiado todo el contenido dentro de nuestro directorio, ingresaremos al directorio rhel7, haremos un ls y tenemos todos los paquetes que han sido copiados. Verificamos la ruta, estamos en var ftp pav rhel7. Voy a verificar la configuración de mi red. Voy a cambiar el NAT por una red interna para que luego podamos conectar otro equipo a esta red. Deben tener el mismo nombre, le damos OK. Verifico que estoy conectado, configuración. Me voy a la configuración de la red cableada,
en IPv4, cambio la configuración a manual y utilizo una dirección IP. En este caso 172.16.0.254, que sería la última IP disponible si es que tuviese máscara 24. Y le damos a aplicar. Conectamos la red, obtuvimos la dirección IP y con esto ya podríamos conectarnos a través del FTP. Verificamos con IP espacio A la IP que tenemos en nuestra tarjeta de red. Ahora podemos abrir un navegador. Ingresamos a través del protocolo FTP, // y la dirección IP de nuestro servidor, 172.16.0.254. Aquí aparece el directorio público, directorio pub, que es el mismo que tenemos en este lugar, var ftp pub. Y dentro de él tenemos RHEL7. Verificamos y no se muestra el contenido que acabamos de copiar. Subimos un nivel del directorio, generamos un ls-z mayúscula para ver cuál es el contexto de nuestro directorio. RHEL7 no aparece con contenido público, public content. En este caso, nosotros podemos ver el directorio desde la web, desde el FTP, porque tiene este contexto. Si ingresamos a la carpeta RHEL7, hacemos un ls -z y buscamos el servicio que ya habíamos instalado, bsftpd, revisamos y nos damos cuenta que el contexto que tiene es ISO 9660. Eso significa que proviene de un DVD o de un CD. ¿Qué es lo que debemos hacer? Restablecer el contexto de estos elementos. Para ello utilizamos restore con -r para que sea recursivo y le damos la ruta del directorio var ftp pub rhl7. Ahora, si volvemos con el ls-z, nos damos cuenta que este archivo RPM ahora tiene contexto público, o el contenido público. Si volvemos a ingresar a través del FTP, ya aparecen cada uno de los RPM que están dentro del directorio. Ingresamos con cd a la raíz, un ls, y encontramos el directorio etc. Dentro de etc tenemos el directorio yum.repo.d, en donde tenemos todos los archivos .repo. Con vi vamos a crear un archivo .repo, en este caso será un nuevo repo.repo. Abrimos corchete, ponemos el nombre de nuestro archivo sin el .repo, cerramos corchete, luego le damos un nombre, en este caso será nuevo repositorio, indicamos que el repositorio está habilitado con enable igual 1, damos la ruta de donde se encuentran todos nuestros archivos .rpm con base URL es igual a ftp // la IP que tengamos para nuestro servidor, en este caso 172.16.0.254 /pub /rhl7. Esta ruta es la misma ruta que tenemos en el FTP, la que podemos ver acá en la URL, o al subir la página deberíamos poder verla en el índice. Entonces esta es la ruta que nosotros tenemos que indicar en el archivo donde se encuentra
los puntos repo. GPG check para decirle que verifique las claves públicas. Y le damos la ruta de donde se encuentra el GPG key. Esto es un archivo, // Podemos pasar esto a un segundo plano, apretando escape, control Z. ls de etc, pki, rpm-gpg, rpm-gpg-key, release. Esto es el archivo que tiene nuestra llave. Entonces esto lo seleccionamos. Con FG volvemos a recuperar lo que estaba en segundo plano y copiamos esta ruta con Shift Insert. Con eso tendríamos listo lo que es nuestro archivo de configuración del repositorio. Guardamos con escape WQ. Ahora utilizamos el comando create repo. Le damos la ruta del lugar donde están todos los archivos RPM, en este caso var, ftp, pub, rhl7. Esperamos a que termine. Generó una base de datos. Ahora podemos ingresar a var, ftp, pub, rhl7 y vamos a encontrar repodata. Esto fue creado con el comando create repo. Lo que tenemos dentro es un archivo XML en donde están vinculados todos los paquetes con los elementos que vamos a instalar. Ahora debemos limpiar el caché con yum clean all subscription manager clean. Una vez ejecutado esto, podemos generar un yum list. Si nos aparecen todos los paquetes en una lista, el repositorio estaría funcionando. Ahora utilizaremos yum groups para ver los grupos y nos dice que no tenemos o que no existe un archivo de grupos instalado. Vamos a copiar este archivo que está en mnt, repodata. Este archivo contiene la palabra coms y termina en xml. Lo vamos a copiar al directorio público donde tenemos los archivos rpm, que está en rhl7, y el directorio repodata. Ahora realizamos un create repo, -g, le damos la ruta donde copiamos este archivo, var, ftp, pub, rhl7 repodata, e indicamos el nombre del archivo XML. Luego le pasamos como segundo parámetro la ruta donde están los archivos RPM. Una vez que se ejecuta, podemos hacer una limpieza del caché con yum clean all, yum group list. Este comando nos mostrará la lista de paquetes disponibles o de grupos de paquetes. Nos dice que son todos estos paquetes y que no tenemos un archivo de grupo instalado. Tal vez debemos ejecutar el siguiente comando, yum groups mark convert. Ejecutamos este comando. Volvemos a ejecutar el comando yum group list y ya no nos aparece el mensaje en el cual nos indicaba que nos faltaba el archivo. Con yum groups nos muestra los grupos yum install dhcp. Agregamos "-i" para que instale y le diga sí a todo. Con system ctl status dhcp nos indica que el servicio está inactivo. System ctl start dhcpd nos dice que no puede ejecutarse, que tiene un problema. Esto es porque nosotros no tenemos configurado un archivo. Con vi etc dhcp dhcpd.conf veremos el archivo de configuración. Nos dice que podemos revisar este archivo para ver ejemplos. Abrimos una nueva pestaña, copiamos esta ruta del archivo, con nano voy a revisar lo que hay dentro y copio la línea que dice default y max list. Selecciono esto, con Shift Insert lo pego
voy a buscar hasta donde dice que tenemos una declaración muy básica de subneteo o de subred, copio este bloque completo y lo pego dentro del archivo de configuración. Borro la última línea, que no la utilizaremos en este momento, y cambio la IP por la red que necesito o la que estoy trabajando. Utilizo la máscara y el rango de IP. En este caso 172.16.0.100 hasta la 172.16.0.160. systemctl start dhcpd y no mandó ningún error. Ahora con system config kickstart no se encontró la orden. Usamos yum install system config kickstart para instalarlo. Una vez instalado, ejecutamos mkdir y creamos un directorio en var ftp pub y lo llamaremos kickstart. Ejecutamos system config kickstart para abrir la plantilla. Ejecutamos, buscamos el idioma que vamos a utilizar, distribución de teclado, puede ser español, latinoamericano, y buscamos la zona horaria, en este caso América Santiago. Escogemos una contraseña de root y marcamos que esté encriptada. Se puede escoger la plataforma y reiniciamos una vez que esté instalado. En el método de instalación, instalamos una nueva instalación a través de FTP, indicamos la ruta por la IP de nuestro servidor y el directorio donde se encuentran los archivos RPM. En las opciones de arranque, marcamos instalar un gestor de arranque, creamos una nueva partición, en este caso utilizaremos una swap para intercambio de 2 GB, aceptar, creamos una partición en la cual instalaremos la raíz y será del tipo extendida 4. La dejamos que se formatee y el tamaño para que utilice todo el restante del disco. En la configuración de red agregamos ETH0, que va a ser la primera red de Ethernet por DHCP. Las demás opciones las dejaremos tal cual como están dentro de la plantilla. Lo mismo con cortafuegos y todas las que ven acá. Vamos a archivo, guardar y buscamos la ruta que creamos previamente llamada Kickstart. Está en var ftp pub kickstart y se llama ks.cfg. Guardar. Cerramos. Abrimos nuestro archivo que guardamos como ks.cfg. Encontramos la información, la URL donde irá a buscar los paquetes RPM, la información de las particiones, tanto la swap como la extendida 4, y vamos a abrir con less el archivo anaconda.cfg que está dentro del directorio home del root. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a buscar todo el bloque que corresponde a los paquetes de instalación. Copiamos desde el porcentaje packages hasta el porcentaje end. Toda esta información es la que nos hace falta. Todo lo que comienza con arroba corresponde a grupos de paquetes. Todo lo que venga acá significa que son grupos que contienen más paquetes. Estos que están sin arroba son instalaciones solas, paquetes solitos. Copiamos todo esto y lo insertamos debajo de nuestro archivo. Entonces tenemos porcentaje packages hasta porcentaje end y podemos agregar que instale, en este caso, el programa tree. Guardamos con WQ y esto ya estaría visible dentro de nuestro FTP. Acá tenemos el archivo CFG y está toda la información que acabamos de guardar.
Con eso tendríamos lista nuestra plantilla de instalación Kickstart.